En breves minutos empezamos. Buenas noches con todos. Bueno, compañeros, creo que ya estamos listos para comenzar la presentación. Me presento. Mis compañeros y yo somos alumnos de sexto ciclo, próximos a terminar la carrera de mecatrónica.
Estamos aquí para compartirles un webinar sobre Diseña y fabrica tu mundo en un Fab Lab. Quien les habla es Jefferson Galarza y mis compañeros Olivares Benítez Graciano y Gamboa Vázquez Hans. Bueno, actualmente sabemos que millones de personas sueñan con crear o plasmar su idea en algo, ya sea en su vida cotidiana o en proyectos. En este espacio decidimos que se puede hacer realidad gracias a las innovaciones que trajo TechSoup, como son las máquinas, como la cortadora láser, la fresadora CNC y la impresora 3D, que gracias a ellas podemos diseñar prototipos, desarrollar lo que se nos venga en la mente, ¿no? Más con la impresión 3D. Bueno, ahora les paso a compartir con mi compañero Hans, que les va a hablar sobre la cortadora láser. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Disculpe, ¿se me escucha? ¿Se me logra escuchar? Bueno, en esta oportunidad vengo a hablarles sobre la máquina cortadora y grabadora láser. A continuación les voy a explicar algo breve. Este tipo de máquina es una CNC de 3 ejes. Posee un cabezal que canaliza y focaliza luz para realizar cortes precisos en diversos materiales. Esta luz es llamado láser, que a su vez es generado por un tubo de CO2, que es dióxido de carbono. Esta tecnología data del año 1964 y fue desarrollada en el laboratorio Bell por Kumar Patel. Siguiente diapositiva, por favor. En esta oportunidad, con respecto a las características generales, la máquina tiene un láser de CO2, como ya antes se mencionó, que permite cortar materiales no metálicos de espesores variables, hasta aproximadamente 1 centímetro en acrílico, 2 centímetros en madera y hasta 10 centímetros en materiales de baja densidad. Ejemplo, materiales microporosos. Pero también nos permite hacer grabados, tipo impresión, pero quemando la superficie del material de manera gradual. Ahí como se observa en la imagen, ahí vemos el láser en el cual realiza un corte superficial y según el diseño va rastreando todos los parámetros. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos 4 tipos de trabajos que se pueden realizar en esta máquina. El primero es llamado corte. Se le denomina así cuando el láser atraviesa totalmente el material. Con esto se pueden hacer cortes de gran precisión. Un ejemplo simple y rápido sería un rompecabezas. El segundo es el grabado o también llamado rasterizado. Esta máquina también puede funcionar como una impresora casera, solamente que en vez de tener un cabezal que bota tinta en diferentes cantidades para formar una imagen sobre el papel, la máquina láser quema el material de soporte, formando la imagen como un grabado de bajo relieve. Tal como se observa en la imagen, ahí vemos diversos nombres en el cual la máquina realiza un grabado, ¿no? O sea, quema una pequeña área. Siguiente diapositiva, por favor. El tercero es el proceso de marcado. Consiste en la marcación del material sin llegar a cortarlo. Esta es la principal diferencia con el primer proceso, que es el corte, ya que en este proceso la máquina tiene la misma función, pero no llega a cortar el material. Se trabaja con archivos vectoriales y es similar a la técnica de corte, pero utilizando un valor de potencia más bajo. Y el cuarto proceso es el grabado por elementos por revolución, que es uno de los procesos más últimos y tecnológicos que se ha desarrollado. En este proceso, la máquina viene con un accesorio especial que permite hacer grabados en objetos cilíndricos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos un dato curioso, y es que el corte es el proceso que más desgasta la máquina, puesto que utiliza la potencia al máximo. Tal como se observa en la imagen. Siguiente, por favor. Tal como se observa en la imagen, este es el espacio que contamos en TechSoup, el espacio de trabajo en el Fab Lab para la máquina láser, que es del modelo Trotec Speedy 400.
Los componentes son el tubo láser de CO2, el panel de control, interruptores de encendido y apagado, enchufe de corriente, cabezal de corte y por último, y no menos importante, el sistema de aspiración y purificación. Sobre el tema de la interfaz de comunicación tenemos 3 puntos. Se puede comunicar mediante USB, ya sea también mediante cable Ethernet y por último sobre un aplicativo móvil. Siguiente diapositiva, por favor. En esta parte vamos a hablar acerca de los ajustes de parámetros de operación, que es muy importante para realizar cualquier trabajo. Vamos a explicar brevemente acerca de las 3 variables. La primera es la velocidad. Determina la velocidad de viaje del cabezal mientras se mueve en el modo raster o corta el perfil en modo vectorial. Esta parte es muy interesante porque dice, a más baja velocidad, más profundidad de grabado o corte. Segundo punto, los ajustes de velocidad dependen de la densidad del material que se utiliza. Más densidad, menos velocidad, para profundizar más en el material al grabar o cortar. Este es una primera variable que es muy importante. El segundo es la potencia. Es la cantidad de energía que el láser aplica en la cara del material. A una velocidad determinada, cuando más potencia, más profundidad de corte o grabado. Esta parte quiero recalcarlo porque mientras mayor sea la potencia, mayor es la profundidad. Y el tercer variable es la frecuencia, que es la magnitud que mide las repeticiones por unidad de tiempo. En este caso, de la incidencia del láser hacia el soporte. Para materiales de densidades bajas e inflamables, como la madera o el MDF, que es lo que utilizamos en TechSoup para nuestros proyectos, conviene usar frecuencias de alrededor de 2500. Mientras para acrílico, que también se puede realizar ese trabajo, es mejor utilizar frecuencias en un valor alto como 3500 hacia adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también tenemos otro dato. Las 2 reglas más importantes para determinar la velocidad y potencia son, primero, los materiales de alta densidad y espesor generalmente se graban y cortan con velocidades bajas y potencias altas. Y el segundo, los materiales de poca densidad generalmente se graban y cortan con altas velocidades y bajas potencias. Estos 2 puntos son muy importantes y sería bueno si ustedes pueden tomarle captura o copiarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos una tabla con la utilidad de la máquina láser y sus materiales. La máquina láser permite grabar y cortar con una gran precisión distintos materiales. Ahí podemos observar el material madera, que se puede grabar y cortar, el acrílico de igual manera el vidrio, pero con respecto a materiales recubiertos, se puede grabar, pero no cortar. Al igual que vemos que el material cerámica, tela, cuero, caucho, todo tipo de materiales, unos se pueden grabar y cortar, mientras que otros solo se puede hacer un trabajo a la vez. Siguiente diapositiva, por favor. Los softwares de comunicación que utilizamos en TechSoup son CorelDRAW, AutoCAD, Rhinoceros e Inkscape. Son los softwares para enlazar el programa. Aquí tenemos un punto muy importante, como son las precauciones de uso, ya que para realizar este trabajo tenemos que tener en cuenta usar los FPs adecuados. Primero, tenemos que cerrar siempre la puerta de la cabina láser. También, encender el interruptor del sistema de filtrado, así como el compresor para el chorro de aire asistido. No desmonten la máquina o mover coberturas protectoras, ya que puede ser muy peligroso. También, utilizar los botones de emergencia para detener la máquina, en caso que se requiera. No operar sin lentes de reflexión de láser. No cambiar ninguna conexión si el sistema está encendido. No trabajar nunca con PVC, pues emana vapores tóxicos, así como el humo puede malograr los espejos. Y por último, no opere sin la ventilación adecuada. Siguiente punto, por favor. Aquí tenemos el software Inkscape
Vamos a mostrar los pasos. El primer paso es abrir el software Inkscape. Por favor, la siguiente. La segunda, colocar en archivos y en abrir. El siguiente es ir a la dirección del archivo que queremos ingresar, que en este caso es la probeta. Una vez ingresado el diseño, tenemos que desagrupar, tal como se muestra en la imagen. Luego de ahí nos tenemos que ir a la parte de relleno, que para esta operación no requiere de relleno. Por eso se va en vacío. Siguiente paso, por favor. Segundo, con respecto al color, como en esta oportunidad queremos utilizar solo corte, se le coloca en la variable R el número 255, que es respectivamente para el corte. Siguiendo viene el tipo de línea, que para este tipo de máquina es una línea capilar. Siguiente, por favor. Luego de ahí es indispensable, tenemos que guardar el archivo que hemos realizado y todo junto con todos los cambios. Luego colocamos Control P y como observan en la parte superior vemos el modelo de la cortadora, que es la Trotec. Y luego vamos a imprimir. Luego tenemos ahí el archivo en la parte superior. También podemos calcular el tiempo. Y también se puede visualizar el diseño que queremos cortar. Luego de ahí le damos a la parte que dice USB. Y como último paso, verificamos que la figura esté en el vértice. Y por último le damos a correr. Ahí tenemos una breve explicación que se ha realizado. No sé si llegan a escuchar el audio. No se escucha el audio, compañero. Estamos aquí en el software Protec, que es de la marca. Y actualmente ya hemos realizado el diseño en el software Inkscape. Ya hemos hecho todos los pasos previamente configurados. Y ahora tenemos que colocar el punto vértice hacia esta forma. Luego de ahí, todo ya configurado previamente. Cortar, ahí están todos los valores de potencia, velocidad, ya que para este ejercicio solo queremos cortar. Le damos en listo y cabe resaltar que tenemos que usar los lentes para poder usar. Como se observa, la máquina está ya realizando el corte y una vez ya finalizado podemos recién retirarlo. Hablamos un poco más de se ha realizado un corte eficazmente, con todas las medidas estándar, tal como está aquí en el diseño. Y también se pueden hacer diversas figuras, ¿no? Ya depende de cada modelo. Bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Haremos las probetas características que contamos en el Fab Lab para tener una mejor idea de cada medida. Siguiente diapositiva, por favor. Y por último vemos diferentes modelos que se pueden realizar con esta máquina. Gracias y les paso con mi compañero para que exponga la siguiente máquina. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches, mi nombre es Graciano Olivares. Yo le voy a explicar sobre la fresadora CNC, ¿no? En la imagen se puede ver cómo es la fresadora. Esta es la máquina que tenemos, que cuenta TechSoup en el Fab Lab. Bueno, la fresadora es una fresadora de 3 ejes. Los ejes característicos X y Z. Trabaja principalmente con madera, con MDF, puedes cortar desde 3 milímetros hasta 10 milímetros, que son los tamaños de MDF más comerciales.
También trabaja con plásticos y puede cortar algunos metales, ¿no? Eh, los metales tienen que ser no ferrosos para que los pueda cortar. Por ejemplo, aluminio, latón, cobre, ¿no? Que ustedes ya saben. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las características generales de la fresadora. Bueno, de la marca es Shotbot. Eh, Ahí pueden ver el modelo. Tiene una alimentación de 220 voltios a 15 amperios. Esta es la interfaz, como pueden ver, con la que se va a comunicar con la computadora. El desplazamiento que hace la máquina es mediante un piñón cremallera, que ya más adelante ustedes van a ver cuando vean engranajes cómo es que se configura un piñón cremallera. Ahí pueden ver las dimensiones, ¿no? El área nominal de fresado es el área donde la fresadora en verdad puede llegar. Es 2.44 metros por 124 metros por 0.15 metros. Ahí está el peso y acá vamos a llegar a algo que es muy importante dentro de una máquina CNC, que es la precisión, ¿no? Vamos a ver que tiene más o menos 0.003 pulgadas de precisión. Es una máquina muy precisa. Pueden ver la velocidad de corte en el eje XY y en el eje Z. Y más parámetros que en verdad ahorita no serviría explicarles. Le he explicado lo más importante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estas son las partes de la máquina. La parte 1 es los rieles del eje X. Ahí ustedes pueden ver dónde están los rieles del eje X, que también se le conoce como bancada. La parte 2 es el riel del eje Y, que también se le conoce como carro Y. La parte 3 es el riel del eje Z, que se le conoce como carro del eje Z. La parte 4 es el spindle, es el que va a realizar el movimiento para cortar, el movimiento circular que tiene que hacer la fresa. La parte 5 es la falda. Ahí no se puede visualizar muy bien la falda, pero cuando le vaya a pasar el video de la fresadora, ustedes van a ver que tiene tipo una falda que va a impedir que la viruta se esparza por todo el lugar. La parte 6 es ya la caja de control. Es muy importante para poder ver a qué velocidad está girando el lucillo o el spindle de la fresa. La parte 7 es la caja de control general, en donde vamos a tener que mover la llave, es para prender la fresa. Y el 8 es el tablero o la mesa de sacrificio, que es una, que es una madera muy gruesa, la cual, como dice su nombre, es de sacrificio. O sea, no importa que pase, con tal que corte todo el MDF que nosotros queremos cortar y que dañe esa mesa, porque al fin y al cabo no importa, es de sacrificio. Siguiente, por favor. Bueno, esta máquina puede generar dos tipos de fresado. Eh, pero primero vamos a definir lo que es un fresado. El fresado es un proceso de mecanizado, o sea que va a cortar el material, en donde se usa una herramienta de corte cilíndrica con múltiples filos ubicados simétricamente alrededor del eje de giro. Esta herramienta se llama fresa, de ahí el nombre, ¿no? Básicamente, como ya les dije, se tiene dos tipos de fresado, el fresado 2D y el fresado 3D. Siguiente, por favor. Bueno, en el fresado 2D es una técnica en donde se va a utilizar la fresa para realizar cortes o rebajes en el material para obtener piezas planas. O sea, vamos a rebajar el material simplemente en el eje X, y solo el eje Z, que es la fresa, va a servir para subir y bajar, o sea, para aumentar la profundidad de corte. Mientras que el fresado 3D consiste en desbastar un volumen de material mediante fresas. Y actúan los tres ejes. Podemos hacer redondeados, podemos hacer rebajes
tipo una curva, que eso es lo principalmente que lo diferencia del fresado 2D, en donde simplemente podemos mecanizar partes planas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la fresadora, como le mencioné, tiene varios parámetros de operación, pero los que vamos a configurar básicamente son estos. Estos son los más importantes. La velocidad de avance es la velocidad de desplazamiento de la herramienta a lo largo de los XY, o sea, es cuánta velocidad va a tener la herramienta para moverse de un punto a otro. La velocidad de bajada es la velocidad de penetración de la herramienta en el material a lo largo del eje Z, o sea, es cuánto va a penetrar, a qué velocidad penetra el material la fresa. La velocidad de corte es la velocidad de giro de la herramienta, ¿no? Para MDF estamos alrededor de 1600 RPM. La profundidad de pasada. Este parámetro está ligado al diámetro de la fresa. Si tenemos una fresa de 1/4, se recomienda usar una profundidad de pasada de la mitad. O sea, si tenemos el diámetro de la fresa, la profundidad de pasada es el diámetro entre 2, básicamente. Bueno, para usar la fresadora tenemos que tener precauciones. Tenemos, por ejemplo, el usar EPPs, usar lentes de seguridad para evitar eh, para evitar que la viruta entre a nuestros ojos. Tenemos que usar protección auditiva porque hace sonido. También cuando vamos a prender el filtro va a ser un sonido mucho mayor y por eso tenemos que usar protección auditiva. Tenemos que estar cerca del tablero para poder presionar la parada de emergencia en caso ocurra un error. Tenemos que verificar que el material que vamos a fresar esté sujeto a la mesa de sacrificio. En la imagen que está en la esquina, vemos a la fresadora y unas líneas amarillas en el piso. Cuando la fresa ya esté trabajando, nosotros debemos permanecer detrás de esas líneas amarillas para evitar que la fresa, al momento de estar cortando, nos golpee. Y tenemos que prender el filtro a la hora de fresar, porque cuando fresamos, se generan partículas de MDF muy pequeñas que nos pueden hacer daño cuando respiremos. Aunque con el uso de mascarilla también este daño se reduce mucho ahora que estamos en pandemia, pero siempre hay que prender el filtro. Siguiente, por favor. Bueno, como vemos acá, cada máquina CNC tiene un punto de origen. Y la fresadora como tal tiene también su punto de origen. Como vemos ahí, el punto de origen se encuentra en un extremo y el lado más corto es el eje X. Disculpen, el eje Y. El lado más largo es el eje X y el largo donde apunta la fresa o donde se desplaza la fresa es el eje Z. Cuando terminemos la reunión, le voy a pasar unos links de YouTube para que puedan ver y explico cómo es el paso a paso para configurar los parámetros desde el software Fusion 360. Muchas gracias. Bueno, ya llegó Para no aburrirlos, vamos a hacer algo más rápido. La impresora 3D, bueno, creo yo que esta es la que más van a utilizar a partir de tercero, segundo ciclo, ya que esta nos permite desarrollar prototipos con mayor precisión, más complejos y de mayor diseño, ¿no? En Texur disponemos de 3 modelos, la MakerBoard Replicator 2, la Delta Swap, la 240 Pro y en este manual se nos centramos en la última, ya que a principios de su funcionamiento y precauciones, entre otros. Las características generales de la impresora. El tamaño es de 210 por 200 por 195 milímetros cúbicos, porque es un cuadrado. La resolución sobre los ejes es 0.05
y 0.4 milímetros. El cabezal es una boquilla simple. Las lámparas LED están instaladas internamente. El slider es un Sino 3D Works Desktop y el diámetro del filamento es 1.75 milímetros. El material es a gusto a cualquiera, pueden utilizar el PLA o el ABS. La impresora 3D. Los componentes. El extrusor de filamento de plástico es el pequeño extrusor o la boquilla que hace que toda la impresión se genere a partir de la boquilla. Los motores stepper para movimientos X, Y, Z son los motores de acá, en estos diagonales, en el eje vertical, en el eje Z, en el eje Y. Las plataformas de la base, la que es la cama, como le llaman, es flexible y magnética. Esto ayuda a que al momento de retirar la impresión sea más sencillo y no se quede pegado a la cama o a la base. La pantalla táctil puede ser táctil o como también puede ser a botón, como en este caso tiene el botón para poder operar esta impresora. El USB portátil que transfiere los archivos a la máquina. Hay algunos que tienen USB, otros que tienen conexión USB directa a la computadora y otros que tienen micro SD. Y la nivelación de la cama tiene que ser asistida, es automática. Los ajustes de parámetros de operación. En los parámetros que se ajustan en la impresión son varios. Tenemos la velocidad, ahí podemos configurar la velocidad en la que se mueve el cabezal durante la impresión. Se mide en milímetros por segundo para tener una mayor calidad. Luego, el tiempo de impresión. El cálculo se tarda en fabricar el modelo según los parámetros seleccionados. La resolución. En este tipo de acabados se presenta la pieza impresora 3D Works y permite las opciones de resolución HD, que es 0.05 milímetros normales y el 0.02 de baja y en rápida 0.04. El ínfilo relleno es el porcentaje de volumen interno que se rellena con plástico. La fórmula va a tener la pieza interior, es variable. El software 3D Works Desktop permite opciones de relleno y se utiliza la opción para aligerar el peso de la pieza o dar mayor resistencia. Como vemos en la imagen, a mayor infill, mayor es la solidez de la pieza y mayor es la resistencia contra impactos o contra esfuerzo. A menor infill también es un poquito más liviano y claro, esto va acorde al tiempo. Si le pones acá un 10% de infill o relleno, el tiempo se reduce a 50%. Si le pones un 30, se incrementa. Y si le pones un 50, incrementa el tiempo de impresión. Más utilidades de la máquina con materiales. En este caso tenemos el PLA y el ABS. El PLA es lo que comúnmente conocemos en TechSoup, lo que más se trabaja, que es un termoplástico biodegradable derivado de los cereales, principalmente del maíz. Se funde a 195 grados, es muy amigable con el ambiente y no contamina mucho. Por otra parte, el ABS es un polímero termoplasto hecho a base de aceites, por lo que no es muy amigable, pero permite obtener piezas resistentes, y esto se funde a una temperatura de 230 grados centígrados. Los software. Tenemos una variedad de software, no solo estos. Nos permiten hacer los modelos 3D, existente trazado de capas, en el formato G-Code para poder imprimir. En AutoCAD nos permite, AutoCAD 3D nos permite guardar los archivos en STL y pasarlos a la máquina, al software de la máquina de impresión. Una experiencia propia, los que más nos sirve o los va a servir a ustedes es el Inventor y el Fusion 360, pero no necesariamente tienen que usar ellos. Es acorde a su gusto y a lo que ustedes se acomoden, ¿no? Tenemos el Tinkercad, el Fusion, el Rhinoceros, el SolidWorks, que nos permite hacer modelado 3D y nos permite
nos permite imprimir piezas muy eficaces. Para este proceso tenemos un brazo robótico que vamos a llevarlo a físico, o sea, realizamos ya previamente en estos software, ya sea en Inventor, en Fusion, en cualquiera se puede realizar el diseño. Tenemos un brazo. El brazo lo diseñamos a precisión, con los servos, con los encajes, con todo, para poder llevarlo luego a imprimir. En este caso tenemos el software de Fusion 360. Nos vamos a la parte, luego de haber diseñado el prototipo, la parte que necesitan, se van a la parte de Tools, Make. Si tiene, la impresora la posibilidad de imprimir directamente, se envía directo a la impresora, pero si es que no, se guarda el archivo en STL. Luego el archivo que guardamos ahí se guarda en un micro SD y se ingresa aquí a la impresora. Luego de la impresora, seleccionamos el archivo y a imprimir nada más. Siempre tenemos que estar pendientes del avance para no tener ningún percance, ya que a veces hay problemas que el filamento de PLA a veces se atora, se atasca, o a veces la punta, el prototipo, la pieza, no se pega bien a la cama. Y acá tenemos el robot, el brazo robótico, que es la impresión finalizada. Acá tenemos los servos, los bracitos que está totalmente, y todo es completamente impresión 3D, con una solidez de un 70% que nos da una rigidez para poder desarrollar prototipos, proyectos para nuestro proyecto integrador, proyectos de curso. Y acá tenemos algunos ejemplos que tienen la capacidad y pueden lograr las impresoras, que es una Torre Eiffel, cubos, jarrones, lo que se les venga en la mente, pueden diseñarlos, pueden hacerlo en realidad acá, como dice en el título. Todo lo que se te venga en la mente en el diseño, puedes realizarlo aquí. Las precauciones, claro, como todo máquina tiene sus precauciones. No debemos permitir que metales ni líquidos entren en contacto con las piezas, ya que corre mucha energía por ahí. Pueden sufrir descargas eléctricas y otros peligros. Apagar el sistema si se observa que la presencia de humo o se siente que un olor inusual procedente del sistema, puede que unos cables se estén achicharrando, se estén quemando. Si oye un ruido inusual durante el funcionamiento normal, como puede ser como en el motor que que le hayan entrado suciedades o partículas, empieza a sonar y pierde precisión al momento de imprimir. Al desconectar el cable de la alimentación de la toma de corriente, sujete el conector y no tire del cable, pues puede sufrir daños, como en todo, ¿no? Puede sufrir daños el cable cuando tiras, se puede romper. Y antes de comenzar, siempre asegurarse el funcionamiento. Tienes que revisar la cama, tienes que revisar que haya calentado el extrusor, como la cama también. Y último, no tocar la punta del extrusor ni la base, ya que estos alcanzan una temperatura de 230 grados y podrían quemarse. Y el último es, en caso de emergencias, apagar directamente la fuente de alimentación. Bueno, eso sería todo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí presentes. ¿Algunas preguntas, algunas dudas que tengan? Sí, por ahí hicieron una pregunta interesante sobre una experiencia personal de nosotros haciendo un proyecto, nos comentaron. Y A bueno, ver. yo voy a compartir pantalla. A ver. Que dice, ¿nos podrían comentar sobre un proyecto que hayan desarrollado y que haya presentado una ayuda o aporte de necesidad dentro del instituto externo o dificultades en el proceso de su desarrollo? Eh,
A ver, ¿cómo les explico? En tercero, cuarto ciclo, hemos desarrollado unos prototipos que son los carritos que van a, que juegan fútbol. O sea, como un pistón chiquito, pequeño, hemos diseñado todo eso conjunto con los profesores para poder incentivar a que las personas, los alumnos nuevos, ingresen y se desarrollen mayor capacidades en TechSoup con una facilidad de programación, con diseños y con el APK que nos permite conectarlo con el celular. Sí, justamente para esa pregunta ahorita el compañero Graciano va a compartir pantalla para que explique algo breve. Más bien, gracias por la pregunta. Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 compañero. Ya. Bueno, como tal, nos dice si es que, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, lo que yo entendí de la pregunta es cómo nos puede ayudar el Fab Lab a hacer nuestros proyectos, ¿no? Le estoy presentando en pantalla sobre un proyecto que hemos hecho con una compañera mía, ¿no? Y lo hemos hecho totalmente en el Fab Lab, porque tiene las herramientas necesarias para poder realizar cualquier tipo de proyecto. Este es un proyecto con el cual es el proyecto integrador ya del sexto ciclo que lo estoy realizando. Y bueno, le voy a mostrar ya en la etapa de ejecución. Bueno, todo esto es lo que tiene que hacer los circuitos y tal, tiene que documentar todo. Este es el diseño del brazo que estoy realizando con mi compañera. Y bueno, son engranajes y todo eso. Y bueno, acá mira, presento esta imagen. Esto lo hemos hecho en el Fab Lab. Los engranajes lo hemos realizado totalmente en el Fab Lab. Es un robot el cual lo estamos programando para que pueda supervisar subestaciones eléctricas. Y todo esto lo hemos hecho en el Fab Lab, ¿no? Hemos comprado los materiales y hemos trabajado en el Fab Lab. El profesor Marquina, que es el encargado del Fab Lab, y que le voy a pasar el correo terminando para que, si es que tiene alguna duda, él también les puede ahondar más en el tema. Lo hemos hecho totalmente en el Fab Lab, como le digo. Ahí estamos con impresión 3D. Mira, hemos generado estos engranajes planetarios compuestos que dan, transforman velocidad a HP de 1 a 1000. O sea, es un engranaje muy potente. Acá estamos probando otro. Y acá estamos probando ya una parte del robot ya. ¿Qué pasó? ¿No carga? Estamos probando ya una parte del robot ya en el Fab Lab. Cómo es que se va moviendo y todo eso. Y bueno, eso es todo, ¿no? La realización del proyecto, alguna recomendación que yo les puedo dar, es básicamente documentar todo, porque eso le va a servir a la hora de presentar el informe, y si es que se le olvida algo, poder decirlo. Ya cuando llegan a estas instancias finales, van a tener, por ejemplo, un asesor, el cual le va a hacer las preguntas necesarias, y si es que el asesor ve que tú no puedes responder, simplemente te va a poner una baja calificación. Entonces, una recomendación es hacerlo tú. Nunca, nunca mandes a hacer algo, hazlo tú, porque si es que mandas a hacer algo, no vas a saber cómo es lo que lo has hecho, y si te preguntan, te van a ver que has respondido mal. Y bueno, documentar todo, básicamente, ¿no? Por ahí dice, ¿es factible usar el PLA en procesos industriales? Porque, bueno, depende de qué proceso
estás haciendo, ¿no? El PLA, básicamente para procesos industriales, no se ve mucho, pero sí para prototipos. Si tú quieres probar algo, hazlo con PLA, ¿no? Por ejemplo, mis engranajes yo lo he hecho con PLA, pero si es que lo quiero llevar ya este robot a algo más industrial, posiblemente lo haga ya con metal, ¿no? Otra pregunta por ahí dice, ¿cualquier estudiante puede usar el FabLab o un profesor tiene que dar algún permiso? Eh, en teoría, cualquier estudiante puede usar el FabLab. Sí, cualquiera puede hacer esto, pero hay que preguntar la disponibilidad del FabLab, porque hay cursos que se llevan dentro del FabLab y tú no puedes ir a interrumpir esos cursos. Lo que tienes que hacer es preguntar la disponibilidad, qué horas libre tiene el FabLab con el profesor Marquina o el profesor de los Ríos, que son los encargados del FabLab, y, y llevar tu material, ¿no? Obviamente, porque estos materiales, el PLA y todo eso, es para alumnos que llevan cursos dentro del FabLab de otras carreras de diseño, en mecatrónica, y llevan un curso en quinto ciclo. Entonces, el profesor Marquina gestiona todos los materiales MDF, PLA para los cursos y no para personas que vayan fuera. Si tú quieres ir a usar al FabLab alguna máquina, tienes que llevar tus materiales para poder mecanizarlos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Claro, ahí le estaremos enviando al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, les dejaremos algunos enlaces. Si desean algún enlace, ahí les compartí a mi compañero. Si desean algún enlace, o sea, de configuración, si van a realizar este corte láser, ahí mi compañero les está compartiendo cómo es eh, los ajustes que deben realizar de manera correcta. Claro, si van al FabLab también tienen que tener el material y el archivo con el cual van a trabajar, porque el profesor está ocupado y no creo que les tenga, no les va a apoyar mucho en Tienen que llevar el diseño ya hecho en UCB para poder imprimir, cortar o lo que ustedes gusten. Bueno, si no hay más preguntas, creo que damos culminada esta presentación y muchas gracias por su asistencia a todos los que están presentes. Muchas gracias a todos, compañeros. Saludos. Muchas gracias por su asistencia. Cualquier duda, al correo de TechSoup, por favor.